Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu bendición para nosotros, Señor. Gracias por permitirnos venir delante de ti para ofrecer, Señor, sacrificios de alabanza. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por nuestra vida, por la salud que nos has dado, Señor, y toda cosa buena y necesaria para cumplir con tu voluntad. En esta mañana, Señor, queremos arrepentirnos de nuestros pecados. Queremos, Señor, confesarlos delante de ti. Todas nuestras faltas, Señor, en nuestros pensamientos, palabras, obras y motivación. Ten misericordia de nosotros, Señor. Perdónanos ahora. Nos declaramos culpables de todas nuestras maldades, Señor. Y te pedimos que por medio de Cristo puedas lavarnos, puedas limpiarnos y puedas acercarnos una vez más a ti, Señor, para poder recibir tu palabra, para poder escucharte hablar a nuestros corazones, Señor, para que nuestras vidas sean edificadas y cambiadas por tu palabra y que podamos, Señor, vivir de una manera honrosa para ti, conforme al llamamiento que tú has hecho a cada uno de nosotros para vivir para tu gloria. Ponemos este tiempo en tus manos, permítenos ahora aprender, abre nuestros oídos, abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos, Señor, ser no solamente oidores olvidadizos, sino que discípulos fieles que ponen por obra esta palabra de verdad. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Aquí hay lugares todavía, hermanos, para los que están parados atrás. Tratemos de dejar libres la última fila de asientos para aquellos con niños pequeños o con necesidades especiales. Bien, en esta mañana continuamos, mis hermanos, con nuestro estudio acerca de cómo edificar familias tecnológicamente sabias que hemos titulado Un pacto con mis ojos. Y anteriormente usted recordará que habíamos establecido 10 compromisos para lograr ser familias que tienen sabiduría para saber cómo aplicar la tecnología y coraje para poder cambiar las cosas que necesitamos cambiar. Dentro de esta premisa, hemos visto 4 acciones específicas que cada uno de nosotros tenemos que cambiar en nuestro hogar. Hablamos de la necesidad de desarrollar sabiduría y coraje. Hablamos de identificar el corazón de nuestros hogares y hacerlos lugares que sean aptos para que florezca la creatividad. Luego dijimos o recordamos la importancia de cumplir con aquello para lo que fuimos creados. Fuimos creados para vivir un ritmo de trabajo de 6 días y descansar 1, ¿sí? Trabajamos en el día y descansamos en la noche. Luego hablamos acerca de poner la tecnología en su lugar. No se trata de eliminarla completamente de nuestras vidas, sino que se trata de ubicarla en el lugar que le corresponde, lejos de la inherencia de nuestro tiempo de descanso, lejos de su influencia sobre áreas importantes en nuestra vida. Ahora queremos pasar al a la quinta acción específica que necesitamos hacer y lo he titulado así como no usar pantallas antes de los 10 años. Y usted va a ver por qué. Aunque pueda sonar radical y pueda sonar como algo bien directo, quiero primero llevarlo por el desarrollo de todo este tema para que pueda llegar a la misma conclusión conmigo acerca de por qué hemos definido esto de esta manera. Así que vamos a centrarnos en esta quinta acción en esta mañana. Y esencialmente lo que vamos a estar estudiando es acerca del proceso de aprendizaje de las personas y el trabajo en medio del entorno y en medio de todas las cosas que Dios nos ha diseñado para hacer. Así que, en primer lugar,
tenemos que entender como personas, como seres humanos, cómo fuimos creados y cuál es nuestra estructura. Génesis 2:7, si me ayudas Alejandro a leer ahí. Vemos entonces dos elementos que componen la vida del ser humano. En primer lugar, su cuerpo, que fue formado del polvo, y en segundo lugar, su alma, que fue respirada, que fue otorgada en un aliento de vida por parte de Dios. Si para nosotros la palabra de Dios es autoritativa, es la verdad de parte de Dios y es lo que norma nuestra vida cristiana, nosotros vamos a entender y vamos a definir que el ser humano está compuesto de estas dos cosas que nos habla acá el principio de la creación: un cuerpo y un alma. Y de esta manera el ser humano vino a ser alma viviente. Eclesiastés 12:7 nos confirma este asunto. Mauricio, si me ayudas ahí a leer Eclesiastés 12:7. De nuevo, esa doble división. El Espíritu dice que cuando morimos, el cuerpo vuelve a la tierra, porque fue formado del polvo, y al polvo volverá. Lo que es polvo vuelve a la tierra. Y luego el Espíritu, hablando de nuestro ser inmaterial, de esa alma viviente que fue soplada por Dios a aquel cuerpo que formó de la tierra, ese ser espiritual e interior que hay en nosotros vuelve a Dios porque es de carácter divino. Lo que salió de la tierra vuelve a la tierra y lo que salió de Dios vuelve a Dios. Eso es lo que nos está diciendo Eclesiastés. Segunda de Corintios 4:16, Héctor. Antes, aunque nuestro hombre exterior va desgastado, el interior no obstante se renueva de día en día. Pablo, de nuevo, vuelve a hacer esta enseñanza y dice que hay dos naturalezas en nuestro ser. El hombre exterior, que es nuestro cuerpo, se va deteriorando, se va desgastando. No hay que ser sabio, ni teólogo, ni entendido para poder asimilar lo que está diciendo Pablo acá. Todos nosotros, conforme pasan los años, conforme pasan los días en esta tierra, vamos decayendo. Nuestro cuerpo se va desgastando, ¿sí o no? Conforme pasan los años, ya nos cuesta un poco más hacer cosas que cuando éramos niños hacíamos sin ningún problema. Es el proceso natural de desgaste que tiene el cuerpo humano a causa del pecado. Luego, hace otra distinción que es el hombre interior. ¿Qué pasa con el hombre interior? No obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque esa es la parte de nosotros que fue aportada por Dios. Cuando venimos ante la palabra, dice Pablo también que nosotros vemos cara a cara, como en un espejo, la misma gloria de Dios. Cuando venimos a la palabra de Dios, nuestro espíritu se renueva día a día en el entendimiento de lo que somos, en el entendimiento de lo que Dios quiere que hagamos y en el entendimiento de cuál es su voluntad santa, perfecta y agradable para nuestros días. De esta manera, el ser interior se va renovando día con día, aunque el ser exterior se vaya desgastando por las simples condiciones naturales de la vida. Amén. Entonces vemos que existe desde Génesis hasta en la iglesia del Nuevo Testamento este entendimiento que el ser humano está hecho de un cuerpo y de ¿qué más? De un alma, ¿verdad? Para los mismos efectos de distinguir entre el ser exterior y el ser interior, en algunos casos, como en Eclesiastés, se habla del alma como el espíritu, refiriéndose a la parte inmaterial, la parte que es de Dios, lo que Dios aportó para nuestra vida, que fue el aliento de vida. Entonces, leemos más adelante, en Romanos 7, del 22 al 25, que también vuelve a existir este mismo argumento de Pablo, esta vez no a los corintios, sino que a los romanos, y les habla nuevamente acerca de la diferencia entre el hombre interior y el hombre exterior. Y nosotros vamos a ver que a lo largo de toda la Biblia, este conocimiento de que el hombre está hecho de ser interior y ser exterior es la constante y es la manera en cómo
Los primeros cristianos entendían que el hombre estaba hecho por un cuerpo y un alma. Miremos Romanos 7 del 22 al 25. Tal vez me puede ayudar mi hermano Josué a leer Romanos 7 del 22 al 25. Pero veo otra ley que mis miembros desrevela y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de Dios. Nuevamente, Pablo hace esta distinción entre el hombre interior y el hombre exterior. El hombre interior, designado por la mente con la que sirve a la ley de Dios, mientras que el cuerpo de muerte es el ser exterior, que es la carne que muchas veces obedece a la ley del pecado cuando no es mortificado el pecado. Entonces, de nuevo, existe esta división entre hombre interior, que se le atribuye específicamente a la parte espiritual de nosotros, al alma y al espíritu, y el hombre exterior, que tiene que ver con nuestra carne, con lo palpable, con lo que nosotros podemos ver y tocar. De manera que llegamos a versos como Primera de Tesalonicenses 5:23, que son una peculiaridad en todo el discurso de la Escritura en cuanto a la composición y la estructura del hombre. Este Primera de Tesalonicenses nos dice algo que es completamente distinto. Nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces Primera de Tesalonicenses dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿quién tiene razón? Todo lo que vimos desde el principio que nos enseña Dios que el hombre es cuerpo formado del polvo y alma viviente respirada por Dios, o lo que nos dice Primera de Tesalonicenses acá, que efectivamente es espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que entender el contexto en el que se nos da Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses no está siendo autoritativo, es decir, las palabras de Pablo a los tesalonicenses no están siendo autoritativas en cuanto a esta es la manera o esta es la designación en la que el hombre fue creado. Pablo simplemente está diciendo que todo nuestro ser, integralmente, todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, todo lo que hay en la complejidad del ser humano, sea completamente santificado, sea empapado de la santificación que viene por parte de Dios. No está diciendo acá, miren tesalonicenses, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, sino que él está expresando un deseo de que todo nuestro ser de una manera integral sea empapado de la santidad de Dios. Él no quiere hacer una división consciente y arbitraria de que el hombre está separado de esta manera. ¿Por qué? Porque contradeciría Romanos y contradeciría Corintios, lo que vimos anteriormente, que él enseña y en esa parte sí es autoritativo y es directo al decir, hay un hombre interior que se va renovando día con día y hay un hombre exterior que se va desgastando también día con día. Entonces, eso sí es autoritativo. En cambio, aquí es una expresión para referirse acerca de que la santidad empape todo nuestro ser. Luego vemos en Mateo 22:37, palabras de Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, el Señor Jesús tampoco está haciendo o está dando estas palabras con referencia a que hay una división en el hombre entre lo que es corazón, alma y mente, sino que Él está queriendo decir que debemos amar a Dios con nuestras motivaciones, con nuestros sentimientos y con nuestras intenciones.
no porque el ser humano esté dividido de esta manera. Luego vemos en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ajá, lo agarré en curva. Ahí sí dice que hay una división entre el alma y el espíritu. Tenemos que entender el lenguaje que se utiliza en este pasaje en particular. Dígame, ¿la palabra de Dios es espada? Bueno, el autor dice que sí lo es, pero podemos cortar una manzana con la palabra de Dios. Si usted agarra la Biblia, ¿puede cortar una manzana en dos? No, ¿verdad? Porque está hablando en sentido figurado, que la palabra es como una espada que puede partir así el alma y el espíritu. Entonces, también esa división entre el alma y el espíritu es figurativa, porque es parte de la misma estructura de la oración con que viene hablando. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y tiene la capacidad de partir el alma y el espíritu en el sentido de que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No porque haya una división entre alma y espíritu. Alma y espíritu son lo mismo y pertenecen al mismo contexto del hombre interior. Cuando Dios nos mira delante de Él, nosotros somos alma viviente. Somos alma y cuerpo. Esa es la única división que nosotros tenemos. Los psicólogos en la actualidad, hasta tiempos recientes, han querido hacer esa diferenciación entre el alma, el espíritu y el cuerpo. Pero si usted fuera a los tiempos bíblicos y usted estudia toda la manera en cómo los cristianos del primer siglo y todo el pueblo de Dios comprende la estructura del hombre, se va a dar cuenta que la única división que la Biblia nos presenta es hombre interior y hombre exterior, cuerpo y alma. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer como cierto, porque eso es lo que dice Dios. No podemos andar creyendo en todas las teorías anticientíficas incluso, no concluyentes, basadas en supuestos que hace la psicología. Porque ninguno de ellos puede explicar a dónde comienza la conciencia, a dónde termina, cómo funciona realmente el pensamiento, sino solamente Dios que lo hizo. Porque tiene que ver con cosas inmateriales, con cosas espirituales, con cosas que ni siquiera comprendemos, con cosas que para comprenderlas, Dios tiene que igualarlas a cosas materiales, a cosas de este mundo, para que nosotros tengamos apenas un vislumbre acerca de lo que significan. Mire si no es cierto. El Señor dice que la fe, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, entonces podríamos decirle a un gran árbol que se traslade y a una montaña que se traslade y que se eche al fondo del mar. No porque eso sea así, pero eso nos ayuda a visualizar qué tan nula y qué tan inexistente es nuestra fe muchas veces. Que si llegara a ser, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza, ¿ha visto un grano de mostaza? Es minúsculo, casi indetectable al ojo. Si así fuera apenas nuestra fe, el Señor siempre está igualando las cosas espirituales a las cosas materiales para que nosotros tengamos un vislumbre de cómo son. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de el ser humano, la única división que existe en la Biblia es cuerpo y alma. No hay espíritu, alma y cuerpo. Espíritu y alma son parte de lo mismo, son parte del hombre interior, son parte del alma, son parte del soplo de vida que Dios puso en el hombre. Mientras que nuestros sentidos, nuestras extremidades y todo lo demás que tiene que ver con lo físico es parte de nuestro cuerpo, del cuerpo que Dios nos dio. Ahora, en la actualidad hay una enseñanza gnóstica en muchas iglesias que habla acerca de la fragmentación del alma. Y esta enseñanza es meramente gnóstica
Porque en ningún lado de las Escrituras nosotros vamos a ver que se designa tal cosa o que se habla de tal cosa. Y cuando empiezan a hablar acerca de la fragmentación del alma, usted les pregunta, ¿cuál es tu base bíblica para enseñar estas cosas? No tienen ninguna, más que el puro intelecto. Entonces esa es una enseñanza gnóstica, que viene de la gnosis, que viene del conocimiento y que viene de muchos otros pensamientos de otros hombres que ellos han agarrado de diferentes religiones orientales. Entonces, esencialmente lo que la fragmentación del alma dice es que las experiencias traumáticas en nuestra vida hacen que se produzca un quebrantamiento o una fragmentación en nuestra alma. Nuestra alma es como un espejo y cuando pasa algo traumático es como si una piedra sea tirada a ese espejo y el espejo se rompe en miles de pedacitos, como la imagen que tenemos acá de un espejo. Entonces, en esos pedacitos fragmentados logran albergarse demonios, espíritus inmundos, maldiciones generacionales que afectan la manera en cómo los cristianos se comportan. Y eso es totalmente antibíblico, porque alguien que ha nacido de nuevo y que pertenece a Cristo, por muy traumática que haya sido su experiencia, Satanás no puede tener posesión sobre él. Satanás no puede albergar en su corazón. Y si esta es una parte esencial de Dios en nosotros, no puede haber en esta parte esencial de Dios en nosotros contaminación con demonios o con Satanás. Entonces, toda esta filosofía no tiene asidero y no tiene respaldo bíblico para ser enseñada entre las iglesias. Sin embargo, muchos cristianos siguen creyendo que tienen demonios, que tienen maldiciones generacionales, que tienen espíritus inmundos que los hacen comportarse de la manera en cómo se comportan. Por lo tanto, necesitan ir cada vez a la iglesia a reparar un pequeño de estos fragmentos para ser liberados de ese espíritu que está viviendo en esas pequeñas fracturas. Mis hermanos, la Escritura no nos dice tal cosa. Nos dice que al que el Hijo liberte, ese será verdaderamente libre. Y que una vez que nosotros venimos a Cristo, nacemos de nuevo y somos hechos nueva criatura. ¿Acaso lo que Dios hace puede ser imperfecto? De ninguna manera. Entonces esto no tiene cabida en nuestro entendimiento de las cosas. Es una mala enseñanza que debemos sacar de nosotros y no permitir que penetre a nuestras iglesias. Así que por diseño el hombre es alma viviente, que es lo mismo que decir alma con cuerpo. El cuerpo se desgasta, vimos que Pablo muestra eso a Corintios y en Romanos, pero el alma es inmortal. El alma vivirá para siempre y cuando morimos vuelve a Dios, a estar en la presencia de Dios. Gracias al poder de la resurrección, podemos vivir eternamente con un cuerpo glorificado. Primera de Corintios 15, del 51 al 56. Si me ayuda, Adrián, ¿puedes leer ahí? Primera de Corintios 15, del 51 al 56. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tomará la trompeta y los muertos serán resucitados corruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Próspera es la muerte de victoria. Hasta ahí. Muchas gracias, hermano. Dice Pablo, aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, hablando acerca de la muerte, pero todos
los que en aquel día hayan muerto y los que quedemos con vida, todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptible. Es decir, el hombre exterior que fue sepultado en una tumba va a levantarse con un cuerpo glorificado, incapaz de ver corrupción. Y nosotros, los que hayamos quedado vivos, los que no hayamos sido enterrados, vamos a ser transformados. ¿Por qué? Porque con este cuerpo no podemos participar del reino de Dios. Y entonces por eso dice Pablo que es necesario que lo corruptible, que es este cuerpo de corrupción, se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Y cómo se va a vestir esto mortal de inmortalidad? Con un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a ser transformados si estamos vivos ese día, y los que murieron antes de nosotros van a ser resucitados para recibir un cuerpo glorificado también. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, los unos por la resurrección y los otros por la transformación, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya no más habrá muerte. Nunca más va a haber muerte. ¿Por qué? Porque seremos resucitados, porque seremos transformados a un cuerpo de gloria incapaz de morir eternamente. Entonces, gracias a este poder de la resurrección, nosotros vamos a vivir eternamente, nuevamente, como fuimos creados para hacer, con cuerpo y con alma. Solamente que nuestro cuerpo se vistió de pecado a causa de la desobediencia de Adán. Entonces, en aquel momento, las cosas como Dios las había establecido desde el principio, van a volver a ser así, sin el poder del pecado sobre nosotros, con un cuerpo glorificado, incapaz de morir, incapaz de pecar, y con un alma eterna. Entonces, todo eso gracias a la resurrección. Ahora, si nosotros creemos eso, si nosotros estamos de acuerdo con la palabra de Dios, eso tiene que afectar completamente la manera en cómo nosotros vemos diferentes cosas. Porque quizás a ustedes se está preguntando qué tiene que ver todo esto con la tecnología y con aprender a dominar la tecnología, ¿verdad? Y ahorita vamos a eso. Somos cuerpos y almas únicas e irreemplazables. Usted no tiene alma de sus ancestros. Usted no fue otra persona en otra vida que se reencarnó en este cuerpo. Y mire, usted se ríe, pero la gente llega a creer esas cosas. Que si uno tiene una marca en la cabeza es porque de esa fue la manera en cómo murió en su vida anterior. Eso no es cierto. Recibimos un alma de parte de Dios, recibimos un aliento de vida de parte de Dios. Tenemos una alma única y un cuerpo único. Cuando morimos no nos vamos a vivir otra vida, no reencarnamos en otras personas. ¿Sí? El alma dice que vuelve a Dios que la dio y el cuerpo vuelve al polvo. Somos cuerpos y almas únicas e irreemplazables que existen dentro y más allá de nuestra naturaleza física. Hay una verdad para nosotros afuera de esta vida. Y eso es lo que nos hace ser cristianos. Eso es lo que nos hace tener una esperanza en el día final. Que cuando muramos, ese no es el fin para nosotros. Después de esta muerte hay algo más. La gente dice también muchas cosas, y entre las cosas que dicen, entre las tonterías y disparates que enseña el mundo, es que el fin del mundo es cuando uno se muere. Cuando uno se muere, deja de existir, ese es el fin del mundo para usted. Los demás siguen viviendo y hasta que ellos mueran, entonces experimentan el fin del mundo. Lógico, suena muy lógico, pero no es lo que dice Dios. No es lo que dice la Biblia y no es lo que nosotros como cristianos creemos. Nosotros como cristianos creemos que hay vida después de la muerte, que hay una esencia de eternidad en nosotros puesta por Dios y que cuando morimos hay algo más, esperamos algo más. Si somos dignos de esa vida que Dios promete, entonces nosotros vamos a vivir eternamente. Pero si nos hemos dedicado a satisfacer nuestros pecados y nuestros deleites, entonces lo que hay para nosotros después de la muerte es un castigo eterno.
Eso es lo que los cristianos creen. Entonces, para nosotros, aunque vivimos ahorita en este plano de existencia física, hay un mundo más allá de este plano físico que nos sobrepasa a nosotros en entendimiento y en temporalidad. Y hacia eso apuntamos, eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, y ahí está puesta nuestra esperanza. Hay algo más que lo que nosotros vivimos acá. No somos tampoco más alma que cuerpo, somos almas. Somos ambas, perdón. Somos alma y somos cuerpo juntos. También muchas iglesias enseñan la teoría de que si usted alimenta más el alma o al lobo blanco que vive dentro de usted, el lobo blanco va a llegar a ser más gordo y más robusto, ¿verdad?, que el lobo negro. Si nosotros alimentamos más el alma y el espíritu, vamos a estar más en contacto con las cosas espirituales. Y a esa enseñanza le llaman la corporeidad del alma. También una enseñanza herética, una enseñanza errónea. Somos alma viviente, somos igualmente cuerpo, igualmente alma, inseparables, indivisibles, únicas e irreemplazables. ¿Verdad? No es que si usted alimenta más el alma, entonces va a poder hacer o estar en contacto con la realidad espiritual, con el plano espiritual. No. Esas cosas pertenecen a Dios. Dios es el que tiene control sobre las cosas espirituales. Mi hermano, si no puede controlar las cosas que usted mira, ¿cómo espera controlar las cosas que no mira? No se puede controlar en sus deseos carnales. ¿Cómo va a querer controlar las cosas espirituales? Entonces, somos igualmente alma y cuerpo. Nuestra fe cristiana nos enseña que fuimos diseñados, o que el alma y el cuerpo fueron diseñados para estar juntos, y que gracias a la resurrección del cuerpo, el alma y el cuerpo van a estar juntos eternamente. Las antiguas religiones creen que somos almas inmortales atrapadas en una prisión temporal que es el cuerpo. Somos seres eternos, solo somos seres poderosos, pero que estamos atrapados en esta miserable prisión, débil e incapaz de liberar nuestro gran potencial. Muchas religiones enseñan eso, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para cumplir con un objetivo y una tarea específica. Y al ser nosotros creados a la imagen y a la semejanza de Dios, nuestro cuerpo es la representación visible de Dios. Si Dios tuviera cuerpo, si Dios tuviera persona, se miraría de esta manera. Si yo fuera una persona real, concreta, visible, sería así. Pero Dios es espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, bondad y poder. Dios no tiene cuerpo. Pero cuando se encarnó, no se encarnó como una cabra, no se encarnó como una vaca, como piensan las religiones hindúes, no se encargó de ninguna otra forma más que como ¿qué? Como un hombre, como humano. ¿Por qué? Porque como hombres somos la representación visible de lo que Dios es. Entonces nuestro cuerpo tiene un propósito. No es una prisión débil y miserable. Es el vehículo que Dios nos dio para poder cumplir nuestro propósito aquí en esta existencia. Los modernistas seculares afirman que el alma no existe. Dicen, no hay tal cosa como el alma. Todo es cuerpo. Lo que somos, lo que tocamos, eso es lo que somos. Y cuando morimos, ese es el fin de nuestra existencia. Son aniquilistas. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La psicología moderna o la Biblia? Obviamente la Biblia. Pero juntamente con lo que la Biblia nos dice, podemos ver pruebas en nuestra naturaleza de que esto es así. Por ejemplo, la conciencia. Los científicos no saben dónde termina y dónde comienza la conciencia, en qué momento el ser humano comienza a tener uso de razón, comienza a recordar y comienza a vivir.
Científicamente hay vida, hay inteligencia y hay actividad biológica incluso desde el momento en el que un óvulo es fecundado. Desde ahí hay una esencia de vida en esos pequeños organismos, en la forma más simple de vida humana. Hay inteligencia. Y es una inteligencia que los científicos no pueden comprobar o no pueden terminar de comprender. Hay personas que aún después de haber estado clínicamente muertas y haber sido resucitadas por la medicina, afirman tener una conciencia más allá de la vida. Aquí se murieron, pero afirman haber visto todo, aun cuando estaban clínicamente muertas. Explíqueme cómo sucede eso. Bueno, la explicación bíblica es que hay vida más allá de la muerte. Y nosotros ciertamente creemos eso. Ahora, no nos referimos a los que han hecho turismo celestial, ¿verdad? Que fui al cielo y vi las calles de oro y el mar de cristal y eso no es posible. La Biblia es enérgica al afirmar que los que están arriba no pueden venir abajo. Y lo vemos con la parábola del rico y Lázaro. Porque aquel quería venir acá a advertir a sus hermanos. Y el Señor les dice, no, a Moisés y a los profetas tienen por testigos. Entonces, los que están allá no pueden volver aquí. Y no pueden incidir sobre las cosas de acá. Pero de que hay una vida después de la muerte, sí la hay. Entonces, ahora, ¿cómo tiene todo esto que ver con el proceso de aprendizaje? Una de las grandes pruebas, mis hermanos, de la existencia del alma y del cuerpo y su labor conjunta es el proceso por el cual nosotros como humanos aprendemos. Aprender implica el uso de nuestra alma y el cuerpo en conjunto. Aprendemos no solamente por las cosas que podemos ver, tocar y experimentar, sino por las cosas intrínsecas en nuestro ser interior que nos ayudan a aprender, a memorizar, a guardar esos procesos. Y este proceso comienza en los primeros años de vida del ser humano. Aprendemos por experiencias registradas en nuestro ser interior y por actividades físicas también. Gatear, caminar, comer, jugar, ir al baño y la actividad humana más extraordinaria de todas, que es el lenguaje, se aprenden por medio de este proceso. La mayoría de los niños aprenden el lenguaje antes de los 4 o 5 años con algunas dificultades, pero logran dominar ese lenguaje base, que es lo que conocemos como lengua materna. Y no lo hacen, mis hermanos, definitivamente por reconocer conceptos abstractos, sino que hay un orden y hay una manera lógica en la que ellos van aprendiendo ese lenguaje. Lo hacen por el uso y el dominio de algunos órganos en su cuerpo. Eso incluye la lengua, los dientes, los pulmones, las cuerdas vocales para poder articular sonidos. Todas estas partes del cuerpo influyen y se necesitan para poder aprender este proceso. Los niños sordomudos utilizan las manos, los brazos y las expresiones faciales de la misma manera que los demás usamos todos estos sentidos y extremidades. Más tarde, cuando aprendemos a leer, empezamos pronunciando los sonidos que aparecen en una página. Aprendemos mediante la participación activa de nuestros cuerpos con el sonido y la vista. Y a medida que vamos aprendiendo cosas más complejas y abstractas, el cuerpo continúa jugando un papel importante también. En el nivel más básico, todo lo que aprendemos está siendo codificado mediante conexiones químicas y eléctricas en nuestro cerebro. Estas son las conexiones físicas y químicas que se consolidan y se fortalecen mientras nosotros estamos dormidos. ¿Se acuerda que hablamos en la clase pasada acerca de cómo el descanso es necesario para que estas conexiones, recuerdos y formas de pensar se refresquen, se renueven, para que al siguiente día
estemos frescos y listos para poder probar otra cosa. Hablábamos del ejemplo de un músico que está dándole y dándole y dándole a una pieza y llega un momento en que el cansancio no le permite articular de manera correcta la pieza, ejecutar de manera correcta la pieza. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que descansar. Vaya a dormir, recupere su fuerza, recupere su intelecto y al día siguiente va a ver cómo sí puede sacar y puede perseverar en el estudio de esa pieza musical. ¿Por qué? Porque cuando dormimos existen conexiones químicas y eléctricas que están siendo renovadas por el proceso de descanso. Y es por eso que necesitamos nosotros descansar bien, para que podamos rendir correctamente en el día. Pero también nuestros cuerpos contribuyen al aprendizaje mientras nosotros estamos despiertos. Hay algo que los médicos llaman la memoria muscular, que es la habilidad de los músculos de poder aprender a hacer una acción. Y hemos visto que cuando una persona está en un accidente, esas facultades se pueden llegar a perder. Aunque tiene el brazo completo e intacto, la memoria muscular se ha perdido y no puede hacer lo que antes hacía. ¿Qué necesita para recuperarla? Terapia. Necesita terapia. ¿Y qué es la terapia? Enseñarle otra vez al músculo qué es lo que tiene que hacer. Entonces, no solamente es una parte física, sino que también es una parte intelectual, una parte interior. El acto físico de tener un libro abierto en sus manos contribuye también al aprendizaje. Esta experiencia no está presente cuando leemos en una pantalla. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos un libro abierto, ver la ubicación de la página, sentir el peso específico del libro, poder subrayar y recordar el lugar donde subrayó y lo que está subrayando y por qué usted decidió que eso era importante, ayuda en el proceso de aprendizaje. Por eso es que algunos de la vieja escuela no nos gustan utilizar los libros electrónicos, sino que los preferimos en físico. ¿Por qué? Porque definitivamente estas experiencias físicas, este contacto físico contribuye al aprendizaje. Asimismo, tomar notas también con un lápiz y con un papel, el hecho de escribir las letras a mano con todos los giros, los ganchos y las vueltas para formar palabras, la acumulación del cansancio y la necesidad de descansar facilita la memorización y el aprendizaje, incluso si nunca volvemos a consultar esas notas. ¿Verdad? Porque la mayoría de personas apunta y apunta y apunta y apunta. Ahí los miro yo en los sermones, ¿verdad? Apuntando, apuntando, apuntando. Yo les pregunto, ¿y has vuelto a consultar las notas el viernes? Y ya nadie se acuerda de las notas, ¿verdad? Ni se acuerdan de lo que predicó el pastor. Pero es una parte importante del proceso de aprendizaje. Otras actividades físicas nos ayudan a aprender, como por ejemplo inventar canciones, rimas. La actividad física activa el cerebro de un modo que el pensamiento y la meditación no lo consiguen. Por eso dicen que si usted quiere recordarse algo, que se amarre un chongo en el dedo para acordarse de las cosas. Esa acción le facilita a recordarse, o que se peñisque, ¿verdad? Para que no piense que esté soñando. Son procesos cognitivos que están asociados con una actividad física. Todo el pensamiento humano, mis hermanos, requiere de la implicación del cuerpo. Y sin cuerpo no podríamos nosotros pensar. Podemos tener una idea o una intuición en nuestra cabeza, pero hasta que nosotros hablamos o escribimos esto, nos resulta más clara esa idea, tanto para nosotros como para las demás personas. Estamos hechos para vivir en un mundo físico y ningún ser humano está más fundamental y rotundamente arraigado al cuerpo que los niños. Los niños dependen y ocupan su cuerpo para aprender las cosas necesarias para su sobrevivencia y para su adaptación a la sociedad. Cuando somos pequeños, nuestros cuerpos están rebosantes de energía y están preparados para el aprendizaje físico. Los niños, no sé si los suyos, pero los míos aman las actividades al aire libre, ¿verdad? Las cosas que tengan que ver
con actividad física, eso para ellos es un deleite. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para explorar nuestro mundo y aprender mediante el uso de nuestros sentidos. La actividad física definitivamente nos ayuda en el proceso cognitivo, en el proceso de aprendizaje. Entonces es una parte esencial que los chicos desarrollen estas actividades físicas, motoras, con el propósito de que puedan aprender lo que Dios quiere que aprendan para ser individuos que aportan y que están insertados en una sociedad de una manera correcta. Todos los juegos, mis hermanos, desde escondite, las estatuas de marfil, no sé si ustedes jugaron las estatuas de marfil, que son aquí, son allá y no eran, ¿verdad? De atrapar, nosotros jugamos de esconder la faja también, ahí después les explico cómo es el juego. Todas estas actividades tienen un propósito educativo, aunque no parezcan más que de ocio, tienen un propósito en el aprendizaje de nuestros hijos. Hasta leer un libro involucra el uso de sentidos, de músculos, de motor fino, de motor grueso, de la voz y de muchas otras cosas. Y así hasta llegar a actividades más complejas como practicar un deporte. ¿Y en qué me va a servir que este cipote esté pateando la pelota todo el día? En el deporte hay reglas, hay disciplina. Y todo el que lo practica tiene que conocer y tiene que saber cuáles son estas reglas. La dificultad y la resistencia, siempre que sean apropiadas para cada edad y no demasiado desalentadoras, son lo que empujan al cerebro y al cuerpo a adaptarse y aprender. Estas cosas son necesarias. Pero entonces, sabiendo que somos cuerpo, que somos alma, que necesitamos el uno del otro en el proceso de aprendizaje y que nuestros hijos aprenden a través de estas actividades físicas, ¿qué pasa en la actualidad? ¿Qué es lo que pasa actualmente? Y es por esto que posiblemente la proliferación de tecnología, especialmente las pantallas, en una edad cada vez más temprana, llega a recordarse como una de las pandemias más nocivas del siglo XXI. Lo último que necesitas cuando estás aprendiendo es que te faciliten demasiado las cosas hasta el punto de que no quieras hacerlas. Hoy en día, muy temprano en la vida de estos chicos y en su proceso de aprendizaje, se está sustituyendo las actividades difíciles y multidimensionales que nos ofrece el mundo real por una actividad que es peligrosamente fácil y simple, que no le exige demasiado esfuerzo, que no le exige demasiada dificultad. Le damos a nuestros chicos dispositivos con pantallas que responden a una serie limitada y simple de toques. Entonces, no hay aprendizaje verdadero. No hay actividad física. No hay ese proceso de diversión, de descubrimiento, de exploración, porque está siendo reemplazado por el uso de estos dispositivos que inhiben a los chicos en los procesos más necesarios y básicos de aprendizaje. Y estos aparatos están exquisitamente diseñados para que sean fáciles de usar. Sus pantallas brillan con colores mucho más radiantes que los que solemos ver en la naturaleza. Y no es de extrañar entonces que un chico, si usted le pregunta, ¿qué querés? ¿Querés ir a jugar afuera con los compañeritos o querés quedarte jugando Candy Crush en el celular? ¿Qué cree usted que va a preferir? Sí, no es de extrañar que ellos se sientan más atraídos por estos aparatos. Como tampoco nos debería de sorprender que descubran cómo usarlos con tanta prisa. Ay, este niño ni un año tiene y ya sabe cómo abrir el celular y cómo contestar. Están diseñados estos aparatos para que sean intuitivos, para que aprendamos rápido a usarlos. ¿O es que usted necesita recibir clases de cómo usar un iPhone tan pronto como sale? No, tan solo con invertir unos pocos minutos, uno ya sabe cómo usarlo, porque viene diseñado para eso. Si fuera más complejo y tuviera uno que aprender y meterse a clases para saber cómo operar estos aparatos, no fueran tan populares entre las personas.
Así que no es de extrañarse que nuestros chicos descubran cómo utilizarlos tan pronto en sus vidas. El problema con las pantallas es que debido a que están diseñadas para mantenernos ocupados, con ellas podemos aprender demasiado rápido. Nos piden simplemente poco y simplifican el mundo. Así que lo que antes nos costaba hacer, y ahora con 3 simples toques, lo hace un dispositivo inteligente para nosotros. Esto no es un problema si se trata de ocio. Está bien si vamos a dárselo al niño para que juegue, para que se divierta, para que no esté molestando en el supermercado o qué sé yo. Pero los primeros años que pasamos en este planeta tienen que ser, mis hermanos, un tiempo en que podemos estar aprendiendo. Es una etapa en que nuestros cuerpos están preparándose para aprender mediante su uso. Existe un mundo increíble que explorar que requiere tanto de nuestro cuerpo como de nuestra alma. Y cada vez más, en vez de pasarse los días jugando y aprendiendo en un mundo tan rico, complejo y exigente, nuestros hijos solo participan en este mundo con el mismo tipo de actividad limitada, restrictiva y parecido al juego que usamos los adultos cuando vamos de camino a nuestro trabajo. No debería de ser así. ¿Cuál es la justificación que nos damos al respecto? Existe una justificación común para la introducción temprana de la tecnología en las aulas escolares. Y es que decimos, los niños deben aprender a usar las computadoras. En este mundo interconectado es importante que les enseñemos a los chicos a dominar la tecnología. ¿Cierto o no? Yo quiero que mi hijo aprenda a usar la computadora para que no se quede atrás, para que no se quede botado, decimos nosotros. Y esa es una idea totalmente equivocada. Le voy a decir por qué. Porque la mayoría de las computadoras que se usan en las aulas son extremadamente fáciles de usar. A diferencia de cómo era antes, que uno tenía que aprenderse los comandos para copiar y para pegar, los comandos para salvar un archivo, y ahora todo eso se hace con un clic. Ahora prolifera lo que llamamos la tecnología intuitiva, que significa que desde un niño de 3 años hasta un anciano de 93 puede aprender a utilizarla solo con su intuición. Solo con su intuición. No hay nada que no pueda aprender una persona con unas cuantas horas de práctica. Nuestros hijos, debemos pensar esto, mis hermanos. Nuestros hijos van a pasar una gran parte de sus vidas enganchados a estos rectángulos brillantes. ¿Por qué? Porque el mundo del futuro cada vez se vuelve más tecnológico y cada vez más trabajos incorporan el uso de la tecnología. Los que no lo hacen están amenazados con desaparecer. Entonces es muy probable que la mayoría de nuestros hijos, al graduarse y al insertarse en el mundo laboral, van a estar atados a la tecnología de por vida. De por vida. Les debemos como mínimo, mis hermanos, unos primeros años llenos de aprendizaje corporal, gratificante, difícil y real. El tipo de aprendizaje que las pantallas no pueden ofrecerles. Y es por eso que una familia que se preocupe por desarrollar sabiduría y coraje va a hacer todo lo posible para evitar la simplicidad de las pantallas durante los primeros años de vida. Entonces es necesario que podamos adoptar una norma sencilla pero radical. Hasta que los niños tengan por lo menos 10 años, las pantallas no formarán parte de sus vidas cotidianas. No hay nada mágico en esa fecha, no es que, cuando cumple los 10 años, esa es la edad en que se desata su espíritu adulto. No hay nada mágico en esa fecha. Pero es una meta útil y un objetivo loable. Pensar que dediquemos este tiempo para que nuestros hijos verdaderamente aprendan con su cuerpo, con el contacto, con el juego, con la actividad física, las habilidades que necesitan para desarrollarse plenamente. Es algo sumamente loable. ¿Para qué impedir o para qué cercenar ese proceso de aprendizaje
dándole una pantalla que lo va a cohibir del mundo real. Mis hermanos, el resultado de estos chicos, y nosotros lo vemos porque lo tenemos en nuestras familias, chicos que en reuniones familiares están completamente absortos, desconocidos al mundo, solo inmiscuidos y metidos en sus juegos, en sus pantallas y en sus cosas. No sabemos nada de ellos, de lo que les gusta, de cuáles son sus preferencias, de qué es lo que hacen, de su personalidad. No sabemos nada porque son zombies dominados por los aparatos tecnológicos. Entonces debemos ayudarles a desarrollar estas actividades. ¿Acaso es demasiado pedir pasar los primeros años de vida en el mundo real y tridimensional? Si acaso 10 años son muy poco. Son muy poco. Si pudiera extenderlo hasta los 12, 15, 16, le estaría haciendo a su hijo un gran favor. Entonces, mis hermanos, el planteamiento que nos hacemos en esta mañana es que nos propongamos no darles a nuestros hijos pantallas antes de los 10 años con el propósito de que puedan ellos desarrollarse aún más en las actividades físicas que ayudan al proceso de aprendizaje tal y como ellos fueron diseñados por Dios, como cuerpo y alma. Eso es indispensable para un desarrollo integral en el ser humano. Vamos a terminar entonces, mis hermanos, orando al Señor para que Él nos ayude a tomar decisiones con sabiduría y coraje. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por hablar a nuestros corazones acerca de nuestra identidad en ti, la manera en la que fuimos creados, Señor, y la manera en la que nosotros podemos aprender. Permítenos ahora, Dios mío, que podamos ir contra la cultura y contra la corriente de este mundo que cada vez busca inhabilitar más a nuestros chicos, sumergiéndolos en el mundo de la tecnología, Señor, que simplifica todas las cosas y que interrumpe el proceso de aprendizaje. Ayúdanos a ser intencionales, Señor, en poder guiar a nuestros hijos y en poderlos apoyar, Señor, a promover estas disciplinas físicas, Señor, para que ellos puedan conocer el uso adecuado de su cuerpo, de su alma, Señor, que puedan aprender todo lo que tú has puesto en esta maravillosa creación, Señor, para que puedan ser adultos funcionales, sociales y que cumplan el propósito de sus vidas conforme a como tú lo has mandado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.